Dios ha sido bueno. Una de las cosas que me queda claro, hay así como que personas que me contactaron: oye, Pablo, ¿cómo está eso de lo que posteaste? ¿Qué posteé? No sé ni qué posteé. Y yo puse un post que decía así: hay quienes afirman que Dios usa la enfermedad para castigarnos o enseñarnos una lección. Estas mentiras le han robado a su pueblo el derecho a la salud divina, un derecho comprado con sangre, y han hecho que muchos creyentes acepten sin más la enfermedad en sus cuerpos. Dios no es el autor de la enfermedad. Iglesia, si sabemos que Dios no es el autor de la enfermedad, Dios no es el autor. Dice en el Evangelio de Juan que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando dice vida en abundancia, es una calidad de vida, es una calidad de vida. Y cuando compartimos a Jesús, siempre hay vida en nuestras vidas, hay vida. Y eso es lo que vamos a ver en esta maravillosa mañana. Vamos a entrar en esta aventura de la palabra de Dios. Y una de las cosas que platicábamos, mi esposa y yo, Joca, es que cada vez que platicamos acerca, cuando ya hemos aprendido, iglesia, a dividir la ley y la gracia, es asombroso. Es asombroso cómo la gente todavía quiere venganza. Cuando vi algo, no quiero dar pistas, pero donde esta persona dice: van a ser castigados, ¿no? Van a ser castigados. O sea, la persona, lo que me hacen, o lo que sea, van a ser castigados. Y eso es justicia humana. Eso fue ayer. Pero cuando aprendes a separar sobre el Señor ley y Señor gracia, amén. Hemos aprendido a separar Señor ley y Señor gracia, y que la justicia, cuando es, por lo que yo vi ayer, de una persona, y dice: Dios te va a castigar, ¿no? Él decía: Dios te va a castigar. Y definitivamente traemos un mal concepto, porque precisamente no se nos ha revelado lo que es el Nuevo Testamento, lo que es la justicia de Dios, y el viejo pacto y el nuevo pacto, amén. Pero hemos entrado a esta aventura donde Dios nos ha mostrado cuál es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios a nuestras vidas. Es un favor inmerecido. Como Él es, soy yo en este mundo. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Si dijera como Él era, también hubiera estado bien. Como Él era cuando Jesús estuvo aquí, como Él era. Pero lo maravilloso es que como Él es en tiempo presente, entonces como es Jesús actualmente, con ese favor de Dios, esa plenitud de Dios en su vida, así somos nosotros. Esa es una declaración muy poderosa que debería ser parte de nuestra vida diaria cuando declaramos la palabra de Dios, que como Él es, somos nosotros en este mundo, amén. Y cuando declaramos soy la justicia de Dios en Cristo, ya lo hemos visto, estoy bien delante de Dios, todo le fue entregado a Cristo y por ende a mí, porque soy la justicia de Dios en Cristo, amén. Y sabes, vamos a comenzar en esta maravillosa mañana. Dice en tercera de Juan 1:2, dice: amado, ya todos saben este versículo en versión Reina Valera. Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez me comentaron que esas palabras no eran de Jesús, sino que era un deseo de Juan a su amigo Gallo en el contexto. Y es verdad, Juan le deseaba esta bendición a su amigo Gallo, pero si no hubiera estado ese deseo en el corazón de Dios, no hubiera estado escrito en la palabra de Dios. Entonces fue un deseo que Juan le externa a un hermano, el apóstol Juan a un hermano, y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es un deseo de Dios que puso en Juan, y por esa razón está escrito en la Biblia. Entonces es un deseo de Dios para nuestras vidas. Él desea que seamos bendecidos todo el tiempo,
que seamos prosperados, dice, en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es una bendición creer correctamente para poder vivir correctamente. Amén. Entonces, hay personas que me han dicho: Pablo, yo no conozco a ese Dios que tú has estado predicando, yo tenía otro concepto de Dios. Pero gracias a Dios estamos teniendo el concepto correcto de Dios, que Él es un Padre de justicia, es un Padre justo, pero es un Padre también de amor. Y como es un Padre de amor y de misericordia, siempre nos dio la salida a todo el juicio, a toda la condenación, por lo imperfecto que somos, que éramos en las generaciones pasadas. Y esa salida fue la sangre de su Hijo, fue Jesús. Y por esa misma razón de ser un Padre bueno y misericordioso, nos dio la salida y la justificación. Por eso ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Y Jesús enseñaba, vamos a comenzar en Lucas 13:10. Vamos a Lucas capítulo 13. Si me acompañan en versión Reina Valera, ahí están las pantallas, ya lo están viendo. Lucas 13:10. Lucas 13, versículo 10, versión Reina Valera. Y vamos a leer y vamos a dejar que la palabra de Dios predique por sí sola. Amén. Lucas 13:10. ¿Ya lo tienen? Dice: estaba Jesús, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué era la enfermedad? Un espíritu. 18 años, un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Quién puso la mano sobre la mujer encorvada? Jesús, ¿verdad? Una vez estaba escuchando un TikTok, no sé dónde, donde una persona decía: Jesús nunca puso las manos sobre ningún enfermo. No se crean todo lo que ven, iglesia. No se crean todo lo que ven en las redes sociales, si no hay una base bíblica. Amén. Y aquí dice bien claramente: y puso las manos sobre ella, Jesús, sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad? La sanó. O sea, la sanó sin más y sin más y sin más. O sea, sin preguntarle su vida, sin preguntarle su pasado, sin preguntarle si cumplía las expectativas para ser bendecida. Jesús extendió su mano y la sanó. Tenía 18 años esclavizada. La enfermedad es un espíritu que tenía atrapada a esta mujer. Un espíritu. Es un espíritu. Y Jesús vino. Antes de seguir leyendo, me acordé, antes de seguir leyendo, quiero leerles rápidamente. Voy a ver si lo encuentro rápido, porque son muchas citas, pero voy a tratar de encontrarlo. Me acordé, perdón. Ok, sí. Es que dice, bueno, vamos a seguir leyendo mejor. Vamos a seguir leyendo. Me quedé en Lucas 13, ¿qué? Diga el 13:14. Y luego, fíjense lo que viene a continuación. Pero el principal de la sinagoga, o sea, el gobernador de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Fíjense cómo el de la sinagoga, el fariseo, ni siquiera volteó a ver a Jesús. Él se dirigió a la gente, ni siquiera tuvo el valor de ver a Jesús a los ojos. Y viene la mentalidad de ley. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Por qué en el día de reposo? El día de reposo era el día de descanso, porque en Éxodo y en Levítico dice: 6 días trabajarás y el séptimo vas a reposar. O sea, tienes 6 días para hacer todo lo que quieras, pero el séptimo es para que tú reposes.
Obviamente el día de reposo era el sabbat, era el sabbat. Era el sábado. Entonces, por eso es que el que sabe la ley le dijo eso. Estaba enojado con Jesús. Espérame, o sea, no tienes que hacer nada en el día en el sabbat, en el día de reposo, en el día de descanso, porque hay 6 días para que lo pudiste haber hecho, Jesús, pero no en ese día. Entonces ya es cuando le da eso, y dice: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjense cómo la ley y la religiosidad siempre te pone trabas para ser bendecido. Los fariseos siempre pusieron trabas para que Jesús sanara y entrara, porque ellos sabían la ley, y Jesús estaba de alguna manera, o sea, ¿qué está haciendo este cuate revolucionario Jesús? Y ni siquiera lo volteó a ver, me llamó la atención. Entonces el Señor respondió. Jesús, viene la respuesta de Jesús y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Otra vez, Lucas 13:15. Vamos a escuchar bien esto. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de nosotros, de ustedes, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús sí le responde directamente a los ojos a este fariseo y le dice: hipócrita. Pero llama la atención que mete a 2 animales aquí: al buey y al asno. Al buey y al asno. Amén. Pon atención en estos 2 animales, el buey y el asno. Dice: no lo desata y lo lleva a beber. ¿Por qué habrá metido el buey y el asno Jesús? Nada que ver. Nada que ver, pero vamos a ver. Y dice Jesús: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién había atado a esta mujer? Satanás. 18 años, toda una vida. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús le pregunta, lo enfrenta, lo confronta: ¿no debería ser libre esta hija de Abraham? ¿No debería esta hija de Abraham ya no estar en la servidumbre porque es hija de Abraham, es heredera y coheredera de las bendiciones? ¿No debería esta hija ser sanada? ¿No debería ser libre? ¿No debería tener paz? ¿No debería? ¿No debería? La perspectiva de Jesús y la perspectiva de la ley. La perspectiva de la ley y la religión. Pero la perspectiva de Jesús dice: ¿no debería ser sanada? No importando qué día. Pero el día de reposo, ¿no debería? Cuando Jesús dice que Jesús vio a la mujer, cuando Jesús nos mira, Él siempre piensa así: no debería ser bendecido, no debería ser librado, no debería experimentar la paz de mi Padre, no debería. Pero regresamos bueno, dice Lucas 13:17 para seguir leyendo: al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Pero en Lucas 13:15 subraya su buey o su asno. Su buey o su asno. Dice: su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Siempre que Dios habla de animales en la Biblia, se está refiriendo a nosotros. Dice que también, como las águilas, ¿se acuerdan? Siempre se refiere a nosotros de alguna forma, en sentido figurado. Buey y asno se están refiriendo a nosotros. Según el contexto de lo que estamos leyendo, se está refiriendo a nosotros.
a personas, en este caso, el contexto, personas enfermas. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque está metiendo Jesús un ejemplo del buey y su asno, y estamos hablando de una persona que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad, que estaba encorvada, y este espíritu tenía atada a esta persona, y fue Satanás quien lo tuvo atado 18 años. Qué tremendo es cuando una persona, por eso es importante cuando les decimos compartan la palabra, etiqueten, ustedes prediquen la palabra, lo que han escuchado, expandan el evangelio, porque las personas no se han dado cuenta que han estado atados por una ligadura de enfermedad, y ha sido Satanás quien los ha atado. Pero Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso creer bien es vivir bien, creer correctamente. Pero vamos a explicar bien esta parte. Entonces, aquí en Lucas 13:15, ¿quién lo puede leer fuerte, fuerte allá? Quiero que todo el mundo escuche. Lucas 13:15, versión Reina Valera. Fuerte. Tu buey y su asno, y lo lleva a beber. Jesús está hablando, nos está explicando, y nos está dando aquí un secreto, o una puerta, o una llave, y nos está diciendo, no lo lleva a beber. Jesús no se refiere ya al agua natural. Jesús se está refiriendo ya al agua espiritual. Su buey y su asno están enfermos, no los desatan y los llevan a beber, no los llevan a tomar agua. Iglesia, en esta mañana estamos tomando agua viva. Es agua viva. Entonces, el agua espiritualmente está hablando de la palabra de Dios que se imparte, es la palabra de Dios. Y cuanto más la recibes, ¿qué crees? Cuanto más la recibe la palabra, ¿qué crees? Más vida vas a tener. Entre más recibe la palabra, recibes esa agua. Por eso hemos visto vidas transformadas en la congregación. Por eso hemos visto, gente sana de enfermedades. Por eso estamos viendo gente que está siendo restaurada, porque están recibiendo esa agua espiritual. Y entre más agua recibes, que es la palabra de Dios, más vida vas a tener. Por eso Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. No dice vino a traernos condenación, vino a traernos juicio, vino a traernos maldición. Jesús no es el autor de la enfermedad. Él es el autor de la vida, de la salud a nuestras vidas. Amén. En otras palabras, darles agua es sanar ¿a quién? A los enfermos. Y vamos a Lucas 14:1. Si me acompañan, Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo. Fíjate lo que estamos leyendo. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, hidropesia, que es una enfermedad, retención de líquidos, hinchazón en todo el cuerpo. Había un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros? Y viene otra vez la palabra:
¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Te das cuenta la perspectiva de Jesús para los que estaban enfermos? Voy a leer otra vez Lucas 14:5. Y dirigiéndose a ellos, hace esta pregunta: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, ¿qué dice? No lo sacará? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús quiere sacarnos inmediatamente? Él quiere sanarnos inmediatamente. Él no vino con el hidrópico y dijo: hidrópico, necesitas entender lo que Dios te quiere enseñar. Mujer atada a 18 años de enfermedad, necesitas, ¿sabes? Hay un pecado atrás de ti, mujer, que durante 18 años te ha tenido ahí atada. Y te necesitas, mujer, con ese espíritu de enfermedad, pues arrepentirte, para que yo, Jesús, que soy el autor, que vine a dar vida y vida en abundancia, pueda sanarte. ¿Verdad que no dijo eso Jesús? Jesús no hizo eso. O sea, Jesús no hizo eso. Fue inmediatamente. Fue inmediatamente. Lo que pasa es que hemos creído mal. Por eso hemos vivido mal. Ahora, ¿quién le da poder al pecado? ¿Se acuerdan? La ley. ¿Y quién es el aguijón del pecado? ¿Sabes cuál es? La muerte. Ahí no está Jesús. El pecado provoca muerte, pero no es Jesús. Jesús vino a liberarnos de todo eso, a enseñarnos para vivir correctamente, y que la gente se pueda dar cuenta que Jesús vino a sanarnos, a liberarnos, a traernos la paz del Padre. Él es el camino, el Padre, Jesús, la paz. Amén. Entonces, nos estamos dando cuenta de la perspectiva de Jesús. Amén. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? Sanar, sanar, darnos vida. Amén. Darnos vida, darnos vida. Entonces, aquí lo que llama la atención es que recuerden que vimos como en el 14:5 otra vez Jesús está comparando a los enfermos como si, fíjense cómo está comparando Jesús a los enfermos en el 14:5, como si cayeran en un pozo. Como si cayeran en un pozo. Otra vez está diciendo buey y asno. ¿Por qué les está hablando hacia los fariseos? Buey y asno. Recuerda que buey y asno se está refiriendo a personas. Y luego cuando les dice no les da de beber, se está refiriendo al agua espiritualmente, que es la vida. Los que más reciben, entre más recibes el agua, más tienes vida. Y luego se está refiriendo en el 14:5 a los enfermos como personas que caen ¿en dónde? En el pozo. ¿Y por qué Jesús les está hablando hacia los fariseos? ¿No está interesante? Personas que caen en un pozo. A ver, mi pregunta es, hay una pregunta. Por lo general, cuando caes en un pozo, ¿por qué es? O sea, en el sentido normal. ¿Por qué? Es porque no te das cuenta que ahí estaba, ¿no? Nada más. Pero vamos a Éxodo 22:9. Éxodo 22:9. Iglesia, Jesús quiere sanar, restaurar. Esa es la perspectiva de Jesús. Ese es el corazón de Jesús, el corazón de Dios en el nuevo pacto. Éxodo 22:9, amén.
Éxodo 22:9 dice, ¿ya lo tienen? Versión Reina Valera. En toda clase de fraude. ¿Sobre qué? Sobre buey y sobre... Fíjate cómo estos dos animales lideran la lista de todos los demás. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los, y el que los jueces condenaren pagará. Jesús les está hablando de la ley, por eso se refirió al buey y al asno, porque Jesús sabía que los fariseos conocían la ley. Entonces, estos dos animales lideran la lista que está en Éxodo 22:9, amén. Y luego viene el 21:33, Éxodo 21:33. ¿Por qué Jesús les está hablando del pozo? Se refiere a las personas que caen en pozos, son las personas que han estado enfermas, en el contexto de lo que estamos leyendo. Éxodo 21:33 dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí, ¿qué dice? Buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Aquí Jesús está diciendo, ¿a quién culpa Jesús? ¿Al que abrió el pozo o al que cayó en el pozo? Al que abrió el pozo. Jesús no está culpando a los que cayeron en el pozo. Y en el contexto que estamos leyendo, ¿quiénes son los que cayeron en el pozo? Las personas que estaban enfermas. Y por cierto, el que abrió un pozo era fariseo. Jesús está hablando de la ley. Hay personas que nos abrieron un pozo en la ley. Sabes, hay una persona que decía, mis procesos duran 3 años. Mis procesos sé que duran 3 años, donde Dios me quiere enseñar, y son 3 años en los cuales hay un padecimiento en mi vida, y duran 3 años, 3 años. Eso es triste. Pensar eso es triste, porque Jesús no vino. Él no vino a eso. Él vino a darnos libertad, sanidad, vida, plenitud. Pero Jesús se está refiriendo al que abriera un pozo, ¿sabes? Nos pueden abrir un pozo para que caigamos. Y si abren un pozo para que caigamos, Jesús viene, nos levanta. Jesús viene y nos levanta. Miren, a veces no nos damos cuenta, pero al momento que se está predicando la palabra de Dios, es en sentido figurado, es Jesús dando su palabra. Dando su palabra. Es Jesús impartiendo vida a todos los que están sentados. Por cada rincón pasa. Por cada rincón pasa. Y nos está dando agua. Nos está dando agua. Nos está dando agua. Pero Jesús está culpando no al que cae en el pozo, sino al que lo abrió. Y cuando se abre un pozo para que nosotros caigamos, entonces dice que van a venir a los jueces. Y el que abrió el pozo va a pagar. No el que cayó, sino el que abrió el pozo va a venir a los jueces. Aleluya. El dueño de la cisterna pagará el daño. Y, ¿sabes? Cuando Jesús estaba hablando, por eso nosotros en la ley, en el Antiguo Testamento, ahora con estos nuevos ojos de Jesús,
Siempre sacamos a Cristo del Viejo Testamento, amén. Y todas las cosas en el Antiguo Testamento se refieren a la persona de Jesús, a su ministerio, se refieren a Él. Y es Cristo dando vida. Entonces, en Lucas 24:27, Jesús, lo que estamos viendo, Jesús realmente está interpretando a Él mismo. Por eso, ¿se acuerdan cuando iban camino a Emaús? Cuando Jesús dice que comienza a enseñarle a estas dos personas acerca de qué era del Antiguo Testamento. Jesús, cuando se aparece ya un Jesús resucitado, Él mismo se está sacando de esos libros al Jesús revelado y se los está mostrando a estas dos personas que van en camino a Emaús. Y por eso estas personas dicen: cuando este hombre hablaba, ardía nuestro corazón. Ardía, porque era la misma vida, la misma vida, la misma vida. La paz estaba fluyendo en ellos poderosamente. Las células de sus cuerpos, sus órganos, su corazón vivificaba. Nos han enseñado erróneamente muchas cosas. Por eso el pueblo de Dios y la iglesia ha vivido esclavizada, en condenación y no en plenitud, no en vida, no en salud, no en el Cristo revelado que estaba y que liberó a la mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Pero Jesús se sacaba del mismo y se los predicaba a los que iban camino a Emaús. Y bueno, regreso. Y mi pregunta es entonces: ¿quién es el responsable? ¿El que cayó o el que abrió? El que abrió, ¿verdad? Éxodo 21:34, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyos. Wow, regresamos. ¿Sabes? Dice Éxodo 21:32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Me regresé nada más un versículo en el 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. ¿No te suena esto algo? ¿Sabes cuánto valía un siervo? 30 siclos de plata. ¿Sabes cuánto pagó Judas por Jesús? 3 denarios de plata. El valor de un siervo. Todo estaba escrito, iglesia. Estamos sacando a Jesús del Antiguo Testamento, amén. Y todos estos versículos que leímos del buey y del asno, del siervo, que el buey cornea al siervo y que tiene que pagar, todo es concerniente a Jesús, al ministerio, a la belleza de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay un precio muy alto que fue la sangre de Jesús, fue el sacrificio de la cruz. Fue muy alto eso, fue muy alto. Como para que nosotros sigamos viviendo atados, condenados y demás en nuestras vidas. De verdad, deberíamos de ser las personas más felices de la tierra. Y que este gozo en nuestras vidas podamos externar a este Jesús a la gente que está rota, a la gente que está ya quebrada, a la gente conflictuada, a la gente que ha tenido y dice que ha tenido una vida de mala suerte, pero Jesús vino a liberarnos. ¿Sabes? Estaban otra vez en el centro, estaba caminando y se acerca una húngara y me dice: me acerco a usted, usted tiene como que una luz muy así, puedo verlo, pero me gustaría leerle la mano. Le dije: ¿sabe qué? Soy pastor
pero si tú quieres, yo puedo orar por ti y que recibas a Jesús en tu vida. Y me dice, ok. Y repitió la oración de fe conmigo en medio de la multitud. Oré por ella. Me dice, necesitaba esto. Y se fue. Jesús no vino a ser servido, sino a servirnos. La mesa está puesta. Por eso este Jesús que está aquí simbólicamente ya está cansado de los brazos. Pásale, Jesús. Pásale entre la multitud. Pásale. Esa es la gracia, proveyendo todo el tiempo. Proveyendo todo el tiempo. Y no nos damos cuenta, pero en el mundo espiritual eso está pasando. Eso está pasando en el mundo espiritual. No nos damos cuenta lo maravilloso que es venir y congregarnos. No importa la condición en que llegues, no importa lo que hayas hecho ayer en la noche, no importa. Porque Él nos está dando agua, nos está dando agua. Y regreso a Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Te fijas? Jesús aquí está involucrando el día de reposo, el día de descanso. Creo que aquí nos está dando el Señor la clave o el secreto acerca del buey y del asno, los que cayeron en un pozo. Jesús nos está dando un secreto para ellos, para el buey y para el asno, en el contexto que estamos hablando de las personas que cayeron en el pozo y que están enfermas. El Señor nos ha dicho 2 cosas en esta mañana: no le dará de beber. Pero ahorita estamos leyendo, entonces me quedé en Éxodo y dice: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse ¿quién? El 7º día, para que descanse ¿quién? Tu buey y tu asno. Creo que nos está dando aquí el secreto, iglesia, para nuestras vidas. El día de reposo y el día de descanso no es para que nos quedemos como los fariseos, señalando que no, Dios no puede bendecirlo, Dios no puede sanarlo porque está en pecado, Dios no puede hacerlo porque no cumple con las expectativas. No. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer es que Jesús vino y simplemente, cuando alguien se está ahogando y está ahí, el salvavidas no le dice: ¿sabes nadar? No. ¿Qué le avienta? El salvavidas. Y el salvavidas lo rescata. Lo primero es rescatarlo, amén. Y ya después se sienta y aprende. Pero nos está dando el secreto ahorita. Dice: el 7º día, el día de descanso. Quiere decir que nosotros, el buey, el asno que nos representa a nosotros, nos está dando el secreto, que es descansar. ¿Por qué la gente cae en el pozo? ¿Sabes por qué? Porque no está descansando. De alguna manera y en sentido figurado, estás queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, y eso provoca que caigas en el pozo. Pero cuando estamos reposando en Cristo, descansando en Cristo, entonces su Espíritu Santo nos guía, nos enseña. Su Espíritu Santo nos revela a Jesús. El Espíritu Santo nos muestra la paz del Padre a través de su Hijo. Y Él quiere que reposemos, amén. Él quiere que reposemos. Entonces, ¿cuál es el secreto, iglesia, de la salud y de la sanidad para nuestros cuerpos? ¿Cuál es el secreto en todo esto? ¿Dónde está la llave? ¿En dónde? En tomar agua y en descansar.
en la obra terminada. Viene una temporada poderosa para nosotros en la iglesia, que va a comenzar una enseñanza de una práctica que vamos a hacer muy común en la iglesia en esta nueva temporada. Y hemos estado declarando, por eso tenemos que estar diciendo, nosotros no tenemos por qué estar en servidumbre, porque somos hijos de Abraham. Y como somos hijos de Abraham, la perspectiva de Jesús era como una hija de Abraham puede estar atada 18 años, como un hijo de Cristo, un hijo de Dios que me tiene a mí puede estar atado ahí, ha caído en el pozo. Pero hoy Jesús nos está diciendo: toma agua, entre más tomes agua es más vida, y reposa. Ese es el secreto para la salud, para la sanidad a nuestros cuerpos. Dios estaba hablando de una manera reveladora y se estaba refiriendo así a los fariseos: buey, asno, no les dan de beber, cayeron en un pozo. Yo no culpo a los que caen, yo culpo a los que abren el pozo y no lo tapan. ¿Cuántas personas han abierto pozos para que nosotros caigamos? Pero dice, y leímos en la ley, que viene a los jueces y ellos tienen que resarcir el daño. Qué tremendo es, iglesia, cuando nosotros tratamos de pedir justicia a nuestras vidas, o más bien venganza, para que caiga la otra persona. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a ser culpables de haber abierto ese pozo y que las otras personas cayeran. Eso es ley. Y cuando hacemos eso, ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos en Gálatas 1, 2, 3, 4. Si vivimos bajo la ley vamos a ser juzgados. Pero si estamos bajo la gracia, entonces nosotros vamos a reposar en la gracia. Vamos a descansar en la obra terminada de la cruz. Ese es nuestro descanso. Ese es el secreto para la salud, para la sanidad en nuestras vidas. Que tomemos mucha agua, que es su palabra, y que descansemos para que nosotros no caigamos en esos pozos de desesperación que hemos caído, esos pozos. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo, Jesús se refiere a la enfermedad. Amén. Por eso dice en Efesios que Él ya nos bendijo con toda bendición y que estamos sentados. ¿Por qué dice que estamos sentados? Es la obra terminada. Ese es el descanso en la cual la iglesia debe estar reposando. En el consumado es. Por eso cuando escuchan este mensaje, los fariseos y la gente de la ley no puede comprenderlo. Va a decir: Pablo, ¿a qué te refieres? ¿No los está haciendo consciente del pecado? No, es consciente de Jesús. Porque somos maravillosamente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. Y con esto cierro. Mateo 11:28, ya todos se saben este versículo. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados, porque ¿quién nos hace descansar? Es Jesús. Mateo 11:28, ¿quién nos hace descansar? De todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, el mayor es el descanso. Porque cuando hay descanso en nuestra alma de la obra terminada, en nuestra alma están todas estas emociones que afectan nuestros cuerpos. Y cuando hay mucha conciencia, por eso en Hebreos 10 habla, no más conciencia de pecado. Por eso la gente no se quiere acercar a la iglesia o no se siente merecedora de las bendiciones de Dios por la conciencia. Pero esa conciencia de nuestra alma es precisamente donde debemos reposar de la obra terminada. En el consumado es donde mi alma descansa, donde mi alma reposa. Porque entonces cuando más mi alma es consciente de que no se trata de la justicia de Pablo, no se trata de mi justicia, no se trata de mi obediencia, sino es la obediencia de Jesús que hizo. Por esa obediencia
yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y entonces toda condenación en mi alma, toda perturbación, todo estrés, toda decepción, toda amargura de mi alma va siendo limpiada con esa agua que tú estás recibiendo en esta mañana sin darte cuenta. Y entonces cuando tu alma recibe esta verdad y se convence, ni siquiera con tu fe, porque Dios es tan bueno que nos ha provisto su propia fe en nosotros. O sea, nos ha dado todo. En el nuevo pacto nos ha provisto todo para ser personas completas en Él, saciadas en plenitud. Entonces el descanso en nuestra alma se va a manifestar en nuestro cuerpo, se va a manifestar en nuestra salud. Amén. Ese descanso en nuestra alma se va a manifestar en nuestros cuerpos. Por eso la mayor de todas las bendiciones es el descanso, iglesia. Venid a mí los que están trabajados y cansados. Trabajamos tanto. ¿Sabes, Satanás? Y conociendo tú esta verdad y revelándote esta verdad a tu vida va a ser más ligera. Y con esto del Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes? Dice el que habita al abrigo de ¿quién? Habitar en hebreo, en este versículo, significa yashab. Yashab significa sentarse. El que se sienta al abrigo del Altísimo, ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Que aprendamos a sentarnos, a descansar en la obra terminada de la cruz en nuestra alma, para que nosotros tengamos reposo. ¿Y cómo cierra este Salmo 91? Si te acuerdas, dice: los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Wow. ¿Sabes? Cada desafío que tengamos en nuestra vida, Jesús quiere que nosotros simplemente aprendamos a sentarnos, a descansar, porque Él peleará por nosotros. Él pelea por ti, por mí. Él pelea por nosotros, porque la gracia siempre va a proveer absolutamente todo para nuestras vidas. Todo. Es el nuevo pacto, iglesia. Yo te invito a ponerte sobre tus pies en esta maravillosa mañana, y a todos los que nos ven, te invitamos a recibir a este Jesús que liberó a esta mujer, a este hombre de hidropesia, no sé si se dice así esa enfermedad, pero el Señor los comparó como personas que caen en un pozo, buey y asno, que deberían ser desatados en el día de descanso y darles de beber. Maravilloso Jesús, te invitamos a recibir a Cristo. Di conmigo en esta mañana: Padre Celestial, te doy gracias, te necesito. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido. Esto es Veraje Iglesia. Te mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.